¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, vamos a hacer un análisis de los anuncios realizados en el día de ayer por el gobierno, vinculados a cuestiones tributarias, el aumento del IRPF y otras consideraciones que realizó el ministro de Economía, Daniel Astori. Por eso convocamos prácticamente un columnista ya, un invitado recurrente, un amigo de la casa. Ignacio Muñoz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto estar acá. Bueno, a ver, la coyuntura amerita que te llamemos, que otra vez contemos con tu presencia para bajar un poco a tierra eso que se dice, que la gente ve y que obviamente cada uno hace su lectura, ¿no? Obviamente para todos los asalariados el tema del IRPF, ver el aumento de tributos, la posibilidad de cuánto le toca a uno de aumento, si eventualmente le tocara. Pero no fue la única consideración que realizó el gobierno. El ajuste no solamente está en el IRPF. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones después de escuchar al ministro de Economía? Bueno, lo primero que hay que tener bien claro, y la gente tiene que entenderlo, porque eso no se desprende naturalmente de la exposición de ayer del ministro, es que esta es una decisión del gobierno, no es que no había más remedio que tomar esta decisión. Había otras alternativas, se eligió ir por este camino cuando se podría haber elegido otro, eso para empezar. ¿Qué otro camino, por ejemplo? Hacer una reducción de gastos en algunas oficinas del Estado y empresas, fundamentalmente en empresas públicas. Eso es, ahora, sin duda. Vamos a detenernos un segundo en este punto, porque el ministro ayer cuando comienza su exposición hace referencia a este asunto y explica o dice que el 70% del gasto público, estoy jugando de memoria, pero hace referencia a un gasto endógeno, un gasto que prácticamente no tiene vía de ser recortado. Sí, ¿Esto es así? Eso se dice, se repite cada vez más, se toma como una verdad revelada. Tiene algo de cierto, pero tiene algo también de autocomplacencia. Aquí estamos diciendo que hay, en ese 70% están todas las remuneraciones, todos los sueldos que paga el Estado, que se incluye un aumento de la cantidad de funcionarios públicos entre el año 2004 y el año 2014 de más de 65.000 personas contratadas. Bueno, obviamente, si yo contrato a 65.000 personas más y considero los sueldos de estas 65.000 personas más como gasto endógeno que no puede ser modificado, obviamente no voy a tener margen de maniobra. Entonces, cuidado, porque todo se puede modificar, todo. O sea, obviamente algo más costoso, políticamente más difícil, pero decir que estamos completamente autodeterminados por la estructura del gasto no es del todo cierto. Sí es cierto que hay medidas más fáciles de tomar y hay medidas más complejas políticamente. Y aquí lo que eligió este gobierno es ir por el camino políticamente más simple. Por más que hoy, ayer, todos estos últimos días, gran parte de la ciudadanía está malhumorada por esta medida, políticamente esta era la medida más fácil. ¿Por qué? Y bueno, porque finalmente, y esto hay que acordarse, el año pasado, gran parte de las medidas que se tomaron, que se anunciaron ayer, estaban establecidas en documentos internos que manejaba el partido de gobierno y que no eran asumidos como propios por el equipo económico, o por lo menos no compartían, que se discutieron en la discusión del presupuesto del año pasado. Bueno, esas medidas están hoy siendo implementadas en la rendición de cuentas, que eran estos cambios tributarios en las franjas elevadas del IRPF, aumentos en el IRAE. Bueno, esta batería se postergó un tiempo, pero finalmente terminaron entrando en un momento diría yo, poco adecuado, porque estamos viviendo este año el peor año desde el año 2002 en materia de economía en el Uruguay. Ya vamos a estar hablando sobre las implicancias que puede tener esta coyuntura de estar viviendo el peor año económicamente desde el 2002 y además hacer un ajuste. Pero sobre eso que vos mencionabas, ¿vos te afiliás a eso, a esa teoría o a esa posición, si se quiere, que esto era previsto en la época de la campaña electoral? Porque desde el gobierno se dice, bueno, en realidad nadie podía prever que Brasil iba a caer lo que cayó, que Venezuela iba a caer lo que cayó, que Argentina en realidad está haciendo un ajuste por otra vía, pero también está haciendo un ajuste y no termina de levantar. El escenario se ha complicado mucho más, dice el gobierno. ¿Esto es así o no? Es así, pero creo que las proyecciones y el manejo de las cifras del gobierno tienen un cierto rezago, porque este escenario que está mostrando hoy el gobierno es el escenario que ya se veía con
muchísima claridad en el momento de la discusión del presupuesto de hace un año atrás. O sea que vos pones el primer error en la confección del presupuesto con estimaciones de crecimiento de la economía por encima de lo que indicaba la realidad. Bueno, eso del año pasado fue clarísimo, compartido por todos los analistas económicos, de que las proyecciones que se estaban manejando estaban totalmente desactualizadas y se seguían manteniendo, y se siguieron sosteniendo, y se hizo toda la proyección presupuestal para los 2 primeros años del gobierno en base a números que se sabía por parte de todos que no iban a ser sostenibles. Entonces, los revisamos ahora y estamos incorporando, y acá esto también me parece importante decirlo. Creo que el panorama que se pinta hoy por parte del equipo económico en materia de la situación económica en la región y en el mundo no es tan real como no fue en el pasado, y ahora se está yendo para el otro lado. O sea, nosotros pensamos que hoy la región tiene buenas perspectivas para el año que viene, relativas a lo de este año y del año anterior. Pensamos que la situación internacional está mejor en aquellos factores que afectan directamente al Uruguay. Si uno mira los precios de los productos que Uruguay vende, exporta, por ejemplo la soja, tiene un mini rebote, una suba en los últimos meses, ha dejado de caer. Ya que deje de caer es una buena señal relativa a los últimos 2 años. Si uno mira la región, ve que Brasil este año va a caer 4%, el año pasado cayó casi 4% la actividad económica en Brasil. El año que viene se espera que por lo menos sea 0 el crecimiento, por lo menos algo... Que no siga cayendo. Pero que ya que no siga cayendo, pasar de -4 a 0 es un ajuste importante positivo para la región. Para Argentina este año se espera una caída, el año que viene se espera un cierto rebote, en la medida en que las políticas que se han tomado empiecen a tener algún resultado por lo que está jugado del actual gobierno argentino, y gran parte de los analistas internacionales y argentinos del gobierno y de la oposición esperan una mejora el año que viene. Por lo tanto, el año que viene es una situación externa, factores externos que al Uruguay, nos guste o no nos guste, para bien o para mal, nos determinan gran parte de los movimientos que tiene el PBI, la actividad económica en el Uruguay. Diría yo, nuestro modelo de proyección, que tiene en cuenta variables externas e internas para proyectar el PBI todos los trimestres, como lo hacemos regularmente, el 65%, casi 2/3 partes de los movimientos que tiene el PBI en Uruguay se juegan afuera. Por lo tanto, si estamos diciendo que el año que viene van a haber factores externos que van a ser mejores que este año y que el anterior, tomar medidas internas que conspiren contra esta recuperación y corran de atrás a lo que está pasando, porque estamos como rezagados un año con estas medidas, es contraproducente. Tarde y mal, entonces. Tarde y mal. Y es malo por muchas razones. Lo que nosotros venimos diciendo y compartimos es que la situación fiscal era delicada, pero no creemos que era inminente un ajuste fiscal de esta magnitud. Sí creemos que se podía recaudar lo mismo con recortes de gastos en distintos lugares, que son... es difícil verlo a simple vista, pero cuando uno tiene información de cómo es el nivel de gasto en distintas oficinas, en los entes públicos, por ejemplo, para que quede bien claro y que la gente entienda, ANCAP hoy sigue teniendo una mutualista propia, sigue teniendo los médicos de ANCAP que atienden a los funcionarios de ANCAP y están contratados por ANCAP. Esto se pensaba que se iba a terminar, el gobierno lo estaba negociando en junio de este año, iban a pasar al FONASA como cualquier otro trabajador, pero se postergó un año más. ¿No? Tenemos un año más de mutualista de ANCAP y a su vez, porque no somos capaces de hacer este tipo de ajuste que realmente a esta altura parece una tomadura de pelo, y vamos a hacer ajustes en los sectores que en teoría ganan más, sí, ganan más los sectores que van a tener estos recortes, pero en gran parte es porque invirtieron más en educación para llegar a ganar más. Y ahora decimos, entonces, primer punto, no vamos a tener una mayor recaudación que la que tendríamos recortando aspectos en distintos lugares. ¿Vos ves paño dentro del gobierno para llegar a un recorte de unos 500 millones de dólares como lo que se prevé con este ajuste? Bueno, aquí tenemos, en este ajuste se prevé 150 millones de dólares de recorte de gasto y 350 de aumento de recaudación. Estos son el paquete de 500 que se anunció ayer. Lo que nosotros decimos es que estos 350 de aumento de impuestos se podrían haber sacado también de recorte de gastos y tener la misma reducción del déficit potencial, que es el pronosticado para los próximos años, solo con reducción de gastos y fundamentalmente hacia los gastos de las empresas del Estado. Y ayer se dijo también por parte del ministro, las empresas públicas están aportando mucho más al
las cuentas Sí, el públicas. ministro habló de empresas superavitarias. Sí, bueno, y ahí hay que mirar los números y decimos, ¿por qué son superavitarias? Nosotros agarramos los datos de ANCAP. ¿Sabes qué? Si uno agarra, le pone a ANCAP el precio que pagaba por el combustible hace 1 año y medio atrás, y deja todo el resto de las cuentas iguales, se encuentra que toda esa ganancia desaparece. En otras palabras, no hay ningún ajuste interno, simplemente el costo de su principal insumo se redujo a 1/3 parte, a menos de la mitad, y eso es lo que ha generado que le den más al gobierno. Entonces, todo el ajuste presunto que se dice que ahora aportan más ANCAP, que es verdad, pero ¿por qué aportan más? No porque se hizo lo que había que hacer y que se había dicho que se iba a hacer antes que se supiera que iba a bajar el precio del petróleo, lo que bajó, sino porque vino de afuera. Se paga menos la materia prima. Punto. Y se mantiene el mismo incluso nivel de ineficiencia. Incluso con el aumento del precio del dólar. Porque siempre se dice que está el costo del barril, pero también el aumento del dólar. Incluso considerando la paramétrica. Aparte de ANCAP, una empresa que tiene una deuda elevada en dólares. Considerando todo, lo que decimos es que si hiciera el ajuste que se dijo que se iba a hacer, que se pensó que se iba a hacer, si se hubiera implementado realmente en ANCAP, el ajuste fiscal de un aumento de impuestos no era necesario. Considerando todo, o sea, el paquete completo. Entonces, ese es el primer punto que quería hacer. Innecesario porque se va por el camino más fácil, que implica tener una mayoría parlamentaria y ir a votar un cambio positivo en la rendición de cuentas, cuando en realidad habría que haber ido a cada uno de los organismos del Estado a revisar las cuentas, que da mucho más trabajo y es mucho más complejo porque se tocan intereses creados de hace mucho tiempo a esta parte. Y el segundo, si me dijera, no me importa, porque el gobierno también lo ha dicho, no me importa solo la recaudación, no me importa solo reducir el déficit fiscal potencial, sino me importa la distribución del ingreso. Y esto, que el que pague más, el que gana más, es el programa del Frente Amplio y lo queremos seguir llevando a cabo y por eso estamos mejorando el sistema tributario. Bueno, ahí también hay que tener mucho cuidado y lo que está demostrado y está medido a nivel internacional con los datos de Uruguay es que las mejoras que tuvo el índice de Gini, que mide la distribución del ingreso en Uruguay, se explica en gran medida por gastos direccionados a los sectores de menores ingresos, imputados, por ejemplo, la imputación del ingreso del FONASA a los sectores de menores recursos ha sido el principal determinante de la mejora de la distribución del ingreso en el Uruguay, no es por un tema salarial, no el sistema tributario. Y para que se entienda, para que la gente lo vea, porque este aumento que en teoría, estatutariamente, por ley va a pagar más, el que gana más se termina muchas veces cuando se juega el partido, en la cancha, en los hechos, se termina filtrando hacia el resto de los sectores y a lo que mucho menos tienen. Por ejemplo, un profesional que estudió mucho, que se recibió, que hoy trabaja, en promedio, este cambio de ayer le implica 6.000 pesos menos de ingresos mensuales. Entonces, una persona que tiene que con los ingresos que tiene un profesional no le sobra, pero tiene un presupuesto de gastos elevado, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, reducir en algún sentido. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar de mandar a alguno de sus hijos a un colegio privado y mandarlo a la educación pública? Yo creo que antes de hacer eso, deja de comer, porque mandar hoy, en la situación actual de la educación pública, a un hijo, creo que es el último sacrificio que haría una persona. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar de ir por ejemplo, va a dejar de ir a comer afuera con la regularidad que lo estaba haciendo antes? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a gastar menos, va a dejar menos propina cuando va a comer afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A quién termina beneficiando? ¿A los ingresos de un mozo? ¿Va a dejar, por ejemplo, de arreglar un rayón que tenía en el auto, que tiene que ir un chapista y le sale 10.000 pesos? Bueno, eso lo dejaré. Bueno, convivo con este rayón que ahora que tengo que recortar. ¿Quién termina de ganar? Bueno, un chapista que tiene menores ingresos por el aumento del RPF. Por lo tanto, vos apuntás a que el aumento de la carga tributaria en algunos sectores, los mejores asalariados, termina por repercutir en un menor consumo. En un menor consumo y termina no solo en consumo, sino también en menor empleo. Se deja de contratar mano de obra a los que toman decisiones, que son muchas veces los que están afectados. Por ejemplo, el cambio en el IRAE, cómo puede afectar a los estudios profesionales, que van a cuidarse en contratar a un pasante más o un pasante menos, porque ahora al cambiar la forma de tributación del IRAE va a reducir los ingresos. Entonces hay derrames de segundos efectos que no son deseados, pero que terminan a veces dando vuelta. Y cuidado, porque esto es una falacia que hemos tenido una mejora en la distribución del ingreso gracias a la reforma tributaria, ¿no? O sea, ha contribuido levemente, pero el gran factor ha sido el gasto, y el gasto está demostrado que es el principal recurso para mejorar la distribución del ingreso. Quizás sea muy pronto, pero ¿alcanza a llegar a hacer un ajuste de $500 millones?
las estimaciones que hace el gobierno, lo mencionábamos al pasar, 350 aumento de recaudación, 150 de recorte. Hay que tener cuidado, porque estos 350, recordemos que desde que existe el IRPF del año 2007, la economía vive un periodo de crecimiento, en momentos de boom, el año pasado de un crecimiento del 1%. O sea, entonces tenemos estimaciones de recaudación del IRPF que vienen todas de años muy positivos. Entonces, vamos a tener que recaudar ahora una tasa más alta de IRPF en una economía que no va a crecer este año, o puede hasta llegar levemente a caer. Entonces, hay que tener cuidado. Yo no sé bien cómo está calculado ese número, si está incorporando una mucho menor tasa de crecimiento económica de lo observado antes, y si tiene en cuenta, porque, ojo, se podría decir, sí, está incorporado porque el gobierno ya redujo a 0,5 las proyecciones para este año, por lo tanto es una recaudación del IRPF con un crecimiento de 0,5, perfecto, pero está incorporado en esos 350 millones de dólares lo que se va a recaudar menos de otros impuestos, porque va a haber impactos indirectos de tener menor capacidad para gastar y para invertir los que ganan por arriba de las franjas más elevadas del IRPF. Eso es muy difícil de medirlo, entonces no creo que esté considerado en esos 350 millones de dólares, por lo tanto va a ser menos. Bien, y en cuanto a las proyecciones de la economía, el gobierno hace una especie de sinceramiento, un cambio de variable, un cambio que, por cierto, es sensible, ¿no? Para las proyecciones que tenía el gobierno de aumento de la economía, los números que se dieron ayer son una rebaja sustancial. ¿Vas en línea con las proyecciones que hace el Ejecutivo? Sí, voy bastante en línea, tengo matices, para este año espero incluso algo más bajo que lo que dice el gobierno. Menos de 0,5. Menos, es más cercano al 0 y hasta puede ser negativo este año, en parte también por el primer semestre con factores negativos como por ejemplo las inundaciones que generaron pérdidas importantes en las cosechas, eso también va a afectar. Pero también discrepo para el año que viene, yo lo veo incluso mejor, o lo veía hasta previo al impacto de este anuncio que puede llegar a tener, pero si uno miraba las proyecciones a nivel global y regional y el impacto que podía tener en Uruguay, nuestros modelos daban un crecimiento incluso mayor del 1% que plantea el gobierno para el año que viene. Pero ojo, no sé si tenemos que tener cuidado, porque eso considera que las inversiones que todavía siguen mirando al Uruguay sí van a poder concretar algunas el año que viene, y ahí estas medidas también afectan la inversión, fundamentalmente los cambios en el IRAE. Tengamos cuidado porque en definitiva estos cambios tributarios tienen consecuencias en toma de decisiones importantes, afectan a los incentivos a invertir en formación, en capital humano y en inversión. Por lo tanto, tienen efectos incluso de mediano y largo plazo para la economía uruguaya. Bien, el gobierno presenta los cambios tributarios en el día de ayer y hace especial hincapié en que además del tema del IRPF, el IRAE, todo lo que ya hemos repasado, también se acompaña algo raro, ¿no? En realidad, que se acompañe una presentación de un ajuste, ¿no? Se busca recaudar más impuestos, pero se anuncia a su vez la rebaja de 2% de IVA para las compras con tarjetas. ¿Esto qué impacto tiene? Es muy difícil medirlo, porque esto más que no lo miro tanto como un cambio tributario que afecte el tema de recaudación, que es muy poco, sino como un incentivo a profundizar la inclusión financiera. O sea, por ese lado lo vemos bien. O sea, es bueno que el país siga en el proceso de bancarización, de que haya mayor operativa a través de tarjetas y menos manejo de cash, por todo, desde el punto de vista hasta del incentivo al delito. O sea, eso está bien. Yo creo que no tiene nada que ver con lo que se planteó ayer. No atás una cosa con la otra. No, esto es una política de largo plazo de inclusión financiera, que se aprovecha la ocasión para decirlo en el sentido, bueno, estamos reduciendo el IVA, pero por ahora la gente que se beneficia con esta leve reducción del IVA es poca, va a tender a ser más en la medida que haya mayor inclusión financiera, pero el objetivo, diría yo, es para la mayor inclusión financiera y no para un tema de reducir la carga tributaria. ¿Y eso puede llegar a tener un impacto fiscal? Se habla de 50 millones de dólares. Esta reducción de los 2 puntos del IVA sobre la recaudación total. También, o sea, son estimaciones que son difíciles de considerar, porque de vuelta depende del nivel de actividad realmente observado durante este año y durante el año que viene, ojo, porque el año que esto entra en vigencia a partir de enero. Lo último, casi como cuenta de almacenero, ¿no? Llevando con un papelito. Uno saca las estimaciones y dice,
Bueno, en realidad hay previsto y comprometido un gasto para este año, para 2016, basado en un crecimiento del 2,7%, que ya sabemos que no va a ser, ¿no? Va a ser 0,5%. La mayoría de las medidas, como decíamos, entran en vigencia en la rendición de cuentas. Se decía a partir del 1 de enero de 2017. Para este 2016 no hay un impacto enseguida. Entonces, ¿cuánto se van a deteriorar las cuentas del Estado, del déficit fiscal en este 2016 con ese panorama, con un crecimiento que no va a ser como el previsto y con medidas de ajuste que se toman para el 2017? No mucho, no mucho. Primero porque el gasto no ha crecido, está en términos reales planchado, y eso lo ha logrado hacer este gobierno, lo ha dejado planchado, y con los ingresos fiscales también planchados, porque como no crece la actividad económica, no crece la recaudación. Entonces está en una situación, diría yo, de estancamiento de ingresos y gastos, que ha mantenido un nivel del déficit del entorno del 3,5, 3,7, que ha fluctuado en los últimos meses. Se puede deteriorar de acá a fin de año y llegar a 4, tal vez. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener sí algunos aumentos de gastos que están comprometidos, que se van a tener que gatillar, y vamos a tener una recaudación que va a seguir cayendo a lo largo de este año, o por lo menos levemente menor a lo que teníamos unos meses atrás. El impacto que ha sostenido también esto, tengámoslo presente, fue los ajustes que ya se hicieron, ¿no? A fin de año tuvimos algunos ajustes del IRAE, por el cambio en la forma de contabilización. Tuvimos el famoso tarifazo de enero, donde generó un incremento importante de la recaudación para sostener el déficit y evitar que se deteriore, que se siga aumentando el déficit fiscal durante el año. O sea, esa recaudación cuenta. O sea, las tarifas públicas están haciendo un aporte, y como decía ayer el ministro, las empresas públicas ahora son superavitarias. Pero bueno, ¿por qué son superavitarias? Porque siguen cobrando las tarifas más elevadas de la región y en algunos casos del mundo, como es el caso del combustible. Entonces, no pensemos que este es el ajuste fiscal es ahora. Ya ha venido en cuentagotas a fin de año, a principio de año ya fuerte, con la suba de tarifas o la no baja del combustible, y ahora se concreta afectando a las franjas más elevadas del IRPF. Entonces se ha afectado por el lado de los ingresos de toda la población, bastante más de lo que se pensaba, bastante más de lo necesario, a nuestro entender, porque se ha decidido no ir a reducir aquellos gastos que se podrían reducir sin afectar el gasto social, y eso tengámoslo presente. El gasto social no es el que hay que afectar. Nosotros compartimos que se mantenga durante este año, con todo este esfuerzo, se mantenga el presupuesto que se había comprometido a la educación y al plan de cuidados. Eso no se puede sacrificar, porque eso es sacrificar el futuro del país. Pero sí hay otras partidas de gastos que están, no las nuevas, sino las que vienen de hace mucho tiempo. Este aumento gigantesco en la plantilla, bueno, también se establece que ahora se van a contratar 2 cada 3 retiros. Sí, se establece un programa de reducción de la fuerza laboral contratada por el Estado. Eso también lo vemos en el buen sentido. La pregunta es si no había margen para ir un poquito más a fondo en eso y evitar tener esta suba impositiva que tiene efectos negativos y desparrames por todos lados. Ignacio Muyo, te agradecemos la presencia esta mañana aquí en Telebuen Día y te volveremos a convocar, esperemos que para hacer algún análisis un poco más alentador por lo menos. Muchas gracias, es un gusto. La pausa y seguimos con más noticias.